Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Hemos concluido la primera parte y en esta segunda parte vamos a conversar de dos cosas considero interesantes e importantes. Una, los dineros, las monedas que conoció Jesús, y otra parte, continuar la parte que estamos viendo, la presentación de los libros sapienciales. La idea, miren, es, en primer lugar, nos faltan todavía pocos meses, todavía nos falta ver todo el Nuevo Testamento, tener una visión de conjunto de la Sagrada Escritura y las cosas colaterales. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura se habla del dinero, pero ¿qué dinero? ¿Cómo manejaban? No, una cosa había que no había, que sí tenemos ahora, que son las tarjetas de crédito. Es dinero virtual. En aquel tiempo era contante y sonante, pero tenían un nombre esas monedas, Jesús las conocía, las usaba y demás. Además de eso, queremos también recordarles una cosa. Desde el primer momento en que la Biblia, la palabra de Dios, empieza a publicarse en impreso, o sea, a través de la imprenta de Gutenberg, ya la difusión ha sido imparable. Ya la difusión, pero de poco vale que podamos decir que desde el primer momento de la evangelización había Biblias disimuladas. Cuando digo Biblias disimuladas, era que no nos presentaban fragmentos completos, libros completos, sino que los evangelios del domingo, las epístolas del domingo, alguna reflexión sobre esto, se viene a extender mucho las historias sagradas, que era una forma light, una forma de entretenimiento de presentar la Sagrada Escritura. Pero en el fondo siempre ha habido ese deseo, esa búsqueda, ese encuentro, como lo que estamos viendo ahora. Obviamente el espaldarazo, el punto de no retorno, va a ser el movimiento bíblico en el siglo XVIII y siglo XIX, al cual la Iglesia se sube al carro, como aquel que dice ya un poco tarde, en el pontificado de León XIII. Pero no más vale tarde que nunca, como dice nuestro refrán, y el gran momento de la difusión y del acercamiento de la palabra de Dios va a ser el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el punto de no retorno. Y tenemos que aprovechar el tiempo, porque la vida es breve, la vida es maravillosa, la vida es fastidiada, es todo lo que queramos. Pero cuando nos vengamos a dar cuenta, como nos dice el Salmo, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. O sea, la vida es demasiado corta para perderla en chaviendas y en cosas y en discusiones. Vamos a lo esencial que nos va dando marca, nos va dando orientaciones para vivir con plenitud la vida. Y les decía de hablar de las monedas que conoció Jesús. Miren, primero, como una introducción, en los libros más antiguos de la Biblia no se mencionan las monedas, no existían monedas. Entonces algunos se preguntarán, ¿y con qué se pagaban las transacciones? Pues por una cosa tan antigua como la eternidad, como la humanidad, con el intercambio, el trading. Unos daban unos pedazos de metal y otros daban unos pedazos de comida, como aquel que dice. Era el primer personaje bíblico que se menciona haciendo una compra y pagándola es Abraham. ¿Y cuándo fue esto? Cuando murió su esposa Sara. Según nos cuenta el libro del Génesis, capítulo 23, versículos 14 al 16, Abraham adquirió un terreno para poder sepultarla y pagó por él a Efrén, elitita, 400 siclos de plata. Ahí está la primera transacción económica que existe en la humanidad, en el mundo bíblico, es cuando Abraham se queda viudo y tiene que comprar un terreno para enterrar a su esposa. Y un hitita, los hititas es un pueblo desconocido casi, pero muy interesante, pueblos guerreros, muy fieles y demás, y hay varias referencias de ellos en la Biblia. La más famosa de todas era Urías, un general hitita al servicio del rey David, y que David le roba, se la coge prestada, la esposa sin pedirle permiso, tuvieron sus relaciones, hicieron lo que les pareció bien, y resulta que quedó embarazada. Y entonces la cosa se le complica a David, manda a matarlo, etcétera. Pero era también hitita. Lo cual quiere decir que siempre han estado los judíos en contacto con otras culturas. Se han dejado influenciar, se han dejado matar, se han dejado ganar, ha habido amistades, etcétera. Con diversas culturas, no solamente con
con los hititas. Entonces, Efrén, el hitita, recibe 400 siclos de plata. ¿Pero qué es el siclo? Siclo escrito S de Samuel, I-C-L-O, siclo, que en hebreo se dice el shekel. ¿Saben cómo se llaman actualmente las monedas? Igual que en Estados Unidos tenemos el dólar, en Santo Domingo el peso dominicano o el peso mexicano, pues en Israel la moneda se llama shekel. Shekel que viene del verbo sakai y que significa pesar, pagar. Pues bien, el siclo era la unidad de peso y equivalía a unos 12 gramos. O sea que Abraham le pagó al hitita casi 5 kilos de plata, o sea, 5 kilos, 2 libras, una libra, 1 kilo son 2 libras, 2.2, o sea, casi 10 libras de plata, la que pagó Abraham por la compra de la tumba de Raquel. Otra medida que se menciona, esa es la primera transacción, así podríamos decir, de moneditas sobre la mesa. En vez de monedas era el intercambio. Yo te compro un terreno, yo te doy un montón de plata. Nunca mejor dicho en este caso que la plata como plata. No había tarjetas de crédito, no había contratos, había la palabra de uno, del comprador, y la palabra del vendedor. Ahora, otra medida antigua de peso que aparece en la Biblia es la mina. Yo sé que creo que en Colombia la mina es la muchachita bonita. Y en Argentina creo que también pero sin embargo en el mundo bíblico equivalía a 60 siclos. O sea, un siclo era una moneda de peso, equivalía a 12 gramos, o sea, una mina son 60 siclos, 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, 720 gramos de plata. Así, por ejemplo, cuando los judíos regresaron del desierto de Babilonia, habían ido allí cautivos de Nabucodonosor, un grupo de repatriados donó para reconstruir el templo 5.000 minas. Multiplicar 5.000 minas por 60 siclos, por 720 gramos, o sea 3.600 kilos de ese. 3.600 kilos son 7.000, prácticamente 7.000 libras de plata. Mucha plata. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro. O sea que sería aproximadamente al cambio actual unos 144 kilos de oro y 2.200 libras de plata, unos 1.254 kilos de este metal estimadamente, lo que está demostrando cómo se habían enriquecido los judíos en su cautiverio en Babilonia. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Primero, que el primer comercio para el cual se usaba la moneda, por así decir, era intercambio, trueque. Tú me das un terreno, yo para enterrar a mi mujer, yo te doy una cantidad. Vuelven del exilio, el templo está destruido, hay que reconstruir, hay que limpiar, hay que desprofanar, etcétera, y eso cuesta dinero. Ahí van y colocan, empiezan a dar cantidades de plata y cantidades de oro. Hay casos también, una medida de peso era el talento, que equivale a 60 minas, o sea, 43 kilos. Por eso, fíjense la parábola de los talentos que nos habla el Evangelio. A uno le da 5, o sea, 5 por 43, son 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y 1, 21, 210 kilos de plata son 400 y algo libras de plata. Un talento equivale. Por eso la parábola, hay varias veces que Jesús cita en el Evangelio los talentos. La primera, la parábola de los talentos, a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1, a cada cual según su capacidad. Pero también aparece otro caso cuando aquel individuo que le debía una cantidad inmensa y no se la pudo pagar y le perdona y después él no perdona, etcétera, en las ocasiones en las cuales aparecen los talentos. Talentos no significa inteligencia y cualidades que uno desarrolla para aprender. No, era una moneda que equivalía a 60 minas, o sea, a 43 kilos. Tenemos un caso en el reinado del rey Ezequías de Jerusalén, cuando fue invadido por los asirios. Debió pagar al rey Senaquerib 300 talentos de plata,
O sea, multipliquen 43 por 300 y 30 talentos de oro. Todo eso aparece, o sea, 12.900 kilos de plata y 1.290 kilos de oro. Una fortuna, no un fortunón. ¿Entienden? Este método de pagar las compras e indemnizaciones de guerra con metales u otros artículos tampoco era sencillo, porque había que cada uno de los pueblos tenían sus modos de medir y de contar las cantidades. Por ejemplo, como cosa curiosa, ¿saben de dónde la palabra milla? O sea, cuando de Manhattan al aeropuerto Kennedy hay 60 millas. O en el mundo anglosajón seguimos contando las medidas de distancia por millas. Pues milla es una palabra romana. Equivale significa el trayecto que puede caminar un soldado dando 1000 pies. 1000 pasos, por así decir. No, 1000 pies se podía confundir como medida de caminar, de caminar. Una milla equivale a la distancia recorrida por un soldado romano cuando da 1000 pasos. Eso es lo que equivalía. Son números que a nosotros nos dejan, pues eso, alucinados. El método de pagar las compras o indemnizaciones de guerra con otros artículos tenía también su problema, y es que muy bien llegaban, por ejemplo, el caso de Ezequías, paga 12.900 kilos de plata y 1.290 kilos de oro. O sea, estamos hablando de 12, casi 13, 14 toneladas, porque 12.900 kilos son 12 toneladas y casi 1.000 kilos son una tonelada. Entonces, ¿cómo se traslada todo ese metal? Es otro problema estratégico, y esto otro problema de robos y de pillerías y de cosas y demás. Ahora, no aparecen prácticamente en muchas ocasiones. Jesús sí habla más veces que en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Jesús conocía muy bien las monedas de su tiempo y también los valores. Ejemplos de ello los tenemos a montones en los Evangelios, que nos cuentan que sabía cuánto era el sueldo de un obrero, nos lo dice Mateo 20, 2:14, el precio de una habitación en una posada, el castigo de prisión por deudas, el monto de los impuestos o el pago de la arancel al templo. Conocía incluso Jesús, o sea, no solamente conocía el significado y el valor de las monedas, sino lo que uno ganaba y lo que se podía pagar, o sea, hacer un presupuesto, vamos a llamarle así. Eso denota que él era un tectón, que era pues un carpintero, herrero, albañil, podador, o sea, un manitas, que dicen en algunos sitios, que sabía, un handyman que decimos en inglés, que sabía, y claro, tenía que cobrar y tenía que saber qué moneda era. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Muchos de ustedes pensarán que Jesús comía del aire, o que venían los angelitos y le traían un delivery de comida todos los fines de semana. Tenía que trabajar, y tenía que trabajar para comer, y tenía que trabajar para comprar la ropa, y tenía que trabajar para comprar las herramientas. ¿Qué piensan? ¿Que la Sagrada Familia vivían en un huevo dentro de una cápsula en la cual no comían, no bebían, no dormían, no hacían nada, era simplemente flotar en el mundo? Entonces no hemos entendido el significado del Evangelio, el significado de la frase de San Pablo: se hizo semejante a todos nosotros, excepto en el pecado. Y el trabajar no es pecado, y el ganar dinero no es pecado. El pecado es dejarnos esclavizar del dinero. Eso es lo que Jesús condena, el dejarnos esclavizar, el poner el dinero primero, después nada, y a continuación lo demás. Y él, igual le repito, conocía las monedas de su tiempo. Hay citas en Mateo, Mateo y Lucas son los que más citan. ¿Y por qué Mateo? ¿En qué trabajaba Mateo cuando Jesús lo llamó? Trabajaba en los taxes. ¿Por qué Mateo está situado, tiene su kiosquito de compra, de cobrar de taxes y demás en Cafarnaún? Porque Cafarnaún era el puerto más importante del mar de Galilea, que estaba cerquita, estaba pegadito
a la Vía Maris, la vía que comunicaba Egipto con Siria y Siria con Roma. Entonces cada 30 kilómetros que recorría un peregrino o un soldado o un carro de caballos y demás, eran 30 millas diarias, 30.000 pies que podía dar un soldado romano en un día, 30.000 pasos. Entonces había que comer, había que ducharse, había que bañarse, había que relajarse. Por eso no es extraño que en torno a Cafarnaún se monte toda una industria pesquera, toda una industria del acomodamiento, toda la industria de la viticultura, toda la industria de la prostitución, porque la prostitución es tan antigua como la humanidad. Dicen que es el oficio más antiguo, pero los seres humanos son seres humanos, muchas veces tirando a lo animalito más que a lo humano, pero ahí están. Y Jesús vive allí. Jesús se va allí porque allí hay trabajo. Quizás José también. José más probablemente trabajaría en la reconstrucción de Séforis. Séforis es una antigua ciudad romana que era la capital de la Galilea y que fue destruida en un levantamiento por parte de los judíos rebeldes, sobre todo los celotas. Por supuesto que los romanos se la juraron y se la vengaron y mataron a todo al que se les puso por delante. Pero había que reconstruir la ciudad y fueron a la ciudad. Pues probablemente Jesús iría también, siendo muchachito, iría a trabajar a Séforis. Eso es lo que le da saber hacer presupuestos, le da el conocer las monedas, el conocer lo que valen y lo que cambian y demás. Por eso, con toda malicia, va a preguntarle a Pedro cuando le dicen ¿vas a pagar los impuestos o no vas a pagar los impuestos? Entonces, den al César lo que es del César, pero él conoce la moneda. Conocía incluso Jesús los bancos de su época. ¿En qué nos basamos eso? Pues en la parábola que reprocha a un servidor por no haber puesto el dinero en un banco para retirarlo después con intereses. O sea, conocía las finanzas, conocía el mundo que se movía del dinero. Ahora, si conocía eso, la pregunta lógica que surge es, ¿y qué monedas conocía? ¿Cuáles son las que él utilizó? Las 7 monedas evangélicas, aparecen muchas otras, pero sobre todo 7 les dan los textos evangélicos alguna relevancia. En el año 63 a.C., lo que es hoy en día la provincia romana de Judea, fue conquistada por Roma. De ese modo comenzaron a circular también las monedas romanas. Cuando empezaron a circular las monedas romanas, había habido también unos años de invasión griega. Y durante la invasión griega, pues también había habido monedas griegas. El estátero, el dárico. En la primera moneda mencionada en la Biblia es el dárico, moneda como moneda, que aparece en el libro de las Crónicas, cuando el rey David recibe de los israelitas como donación para el templo 10.000 dáricos. Pero volvamos en el año 332 a.C., los griegos invadieron de nuevo la Palestina y a partir de esa fecha comenzaron a circular monedas griegas. Esas Jesús no las conoce tanto, las conoce pero no tanto. De la base del sistema griego estará la dracma, y de hecho la dracma, hasta que hubo la instauración del euro en la economía europea, era la moneda que se usaba en Grecia actualmente en el siglo XX, comienzos del XXI. Las que conoce Jesús son el sestercio, el denario, el sestercio, el dupondio, el as, el semis, el cuadrante, el leptón, o también llamado la blanca. Finalmente, algunos gobernantes judíos emitieron también monedas, pero con una salvedad. No aparecían figuras humanas en las monedas griegas, ni en las monedas romanas, en las monedas judías. En las griegas y en las romanas sí, pero en las judías no. No harás imágenes a semejanza de Dios. Entonces adornaban las monedas con ramas de olivo, o con uvas, o con cualquier símbolo, pero no con figuras humanas. Y eso va a entender por qué había cambistas de dinero en el templo. Recordemos que el templo de Jerusalén era un centro de culto de gente venida de cualquier parte del mundo.
Por eso basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, Pedro empieza a dar su sermón, cuando viene el Espíritu Santo, y Medos, Partos, Elamitas del Ponto eran lugares fuera de las fronteras de Israel, fuera de las fronteras de la Tierra Santa, eran judíos de la diáspora, o aunque no fueran judíos, eran simpatizantes con el judaísmo, y traían las monedas de su sitio, de sus países de origen, y esas monedas traían en sus efigies caras humanas, imágenes, y eso era prohibido. Con eso pagar las promesas en el templo o comprar animales para el sacrificio, porque era introducir en el templo cosas profanas, cosas que no podían entrar porque eran pecado. Entonces pues, se monta el negocio del intercambio. Usted me trae tantas monedas griegas o romanas o árabes, y entonces yo le cambio como monedas judías que no aparecen. Y claro, entre col y col lechuga, entre un intercambio y otro intercambio, el equivalente era donde venía la ganancia y demás. Entonces habían convertido los pórticos del templo de la entrada de Jerusalén en un lugar, una oficina de cambio de dinero. Y es cuando Jesús se monta en cólera y cae a bofetadas y a latigazos con toda la gente. En el tiempo de Jesús, entonces, vamos a tener el caso de que circulaban en Palestina 3 clases de monedas. Las monedas romanas, que eran las imperiales, las monedas griegas, que eran provinciales, y las monedas judías, locales, monedas de cuenta fabricadas en Cesarea. De todas ellas, el Nuevo Testamento únicamente cita 7, de las cuales 3 son griegas: la dracma, el didracma y el stater, y 4 romanas: el denario, el as, el cuadrante y el leptón, o también llamado blanca. Por eso el leptón era la moneda, para que nos hagamos una idea, el centavo. O sea, en el sistema americano tenemos el centavo, los 5 centavos, los 10 centavos, los 25 centavos, los 50 centavos y el dólar entero. O sea, dólar, medio dólar, 25, 10, 5 y 1. 6 monedas que forman el dólar. En el mundo romano, en el mundo judío, corrían indistintamente monedas de 3 países, por así decir. Monedas romanas, que eran imperiales, se corrían por todo el imperio. Lo mismo estuvieran en Éfeso, estuvieran en Jerusalén, estuvieran en Roma, era como, podríamos decir hoy en día, el dólar. En cualquier parte le cogen dólares, aunque sean falsos. Y miren que hay un negocito de billetes falsos terrible. Esa es la gran moneda del imperio. El dracma sobre todo. Las griegas, que eran más cercanas, no circulaban tanto. Y luego las locales, las judías. De todas ellas, 3 son mencionadas y utilizadas en la Biblia, en el Nuevo Testamento: dracma, didracma y stater. ¿Qué es la dracma? La dracma aparece solo en la parábola de la mujer que tenía 10 dracmas y pierde una. Lucas 15, 8, 10. No era difícil perder una moneda por esos tiempos, por cuanto en una casa de campesinos las casas eran oscuras, sin ventanas. Eran muchas veces cavadas en la roca, cavadas en la montaña. Y con el piso de tierra irregular, pues una moneda se caía al suelo, no resultaba sencillo hallarla. Por dicho motivo, la mujer de la parábola tuvo que encender una lámpara, barrer la casa, buscarla cuidadosamente y al final la encuentra. O sea, pensemos que las casas, nos hacemos la idea de la sofisticación de hoy en día, una casa con saloncito, una casa con el dormitorio, otra con los dormitorios, o la cocina, el living, los baños y demás. No, aquí eran cuevas y había una sola habitación para todo el mundo, o lo más 2. El dormitorio en un lado y todo lo demás se hacía en la sala. Era otro entonces protegidas en medio de cuevas, porque la cueva conserva una temperatura constante el año entero. 12, 13 grados están en todo el año en la misma temperatura. Y claro, si son cuevas, difícilmente tendrá ventanas. Entonces, si se ha perdido una moneda, como si se ha perdido un pedazo de hilo, un cuchillo, cualquier cosa, hay que buscarlo, hay que encender la luz, hay que barrer,
porque se puede haber escondido, gastado. Solamente se menciona una vez el didragma y el stater, en el mismo episodio, las dos. Cuando las autoridades religiosas preguntan a Pedro si Jesús pagaba el impuesto al templo, de que era una didragma, o quizás sospechaban que el maestro se negaba a hacerlo. Pero Pedro responde, sí, él paga, pues faltaba menos. Y cuando Pedro llegó a su casa a buscar el dinero y pagara por Jesús, este se le adelantó y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿A quién cobran impuestos los reyes? ¿A sus hijos y a los extraños? Pedro le contestó, a los extraños. Jesús entonces le dijo, o sea que los hijos están libres. Para que no escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y al primer pez que saques, ábrele la boca, hallarás allí un stater que valía 2 didragmas, con él pagas por ti y por mí. Encuentra una moneda griega. Está hablando de... ¿Y por qué dice el texto, qué milagro fue ese del pez que se traga una moneda? ¿Y por qué casualidad que es una moneda griega? La zona de Galilea, donde vivió Jesús, la zona de Cafarnaún, es una zona cercana a Banias. Banias había un santuario griego todavía en tiempo de Jesús, y la influencia griega había sido muy fuerte entre ellos. Y el pez que va en el lago es un pez que lo conocen todos ustedes, que se llama tilapia. La tilapia es típica del mar. Originalmente solamente se conseguía en el lago de Tiberíades y después en el lago Victoria. Después se ha aclimatado en piscifactorías y comemos de todo menos pescado. Y entonces este animal tiene una característica, que se traga piedras y traga objetos pesados para bajar hasta el fondo del agua. Por eso es muy importante cuando se va a comprar, si se compra tilapia fresca, hay que lavar muy bien la tripa del pez, porque tiene muchos residuos de tierra. Y ese es el pez que les invito a comer cuando vayan conmigo a Tierra Santa. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y antes de que se me olvide quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, nuestra dirección para comunicarse con nosotros es la siguiente. Si nos van a llamar por teléfono al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Si lo quieren comunicarnos por el correo normal y corriente, el de toda la vida, de sobre con sellito y demás, ponen el sobre Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, para correo y demás, ahí pueden mandar los chequecitos, así que, y los pueden hacer a nombre de Descubriendo el Siglo XXI. La dirección de Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Si quieren correo electrónico, pues Radio Siglo XXI, pero el 21 en números romanos, XXI, Radio Siglo XXI @aol.com. Repito, radio, todo junto, con mayúsculas o con minúsculas, como quieran, pero todo junto. Radio Siglo XXI,
siglo XXI, @aol.com. Espero sus llamadas, espero sus correos, espero sus chequecitos, espero sus money orders, espero que nos comuniquemos y podamos conversar y seguir adelante. De las 4 monedas romanas, la que más veces se menciona en los evangelios es el denario. Aparece en la parábola de los trabajadores de la viña, que cuenta cómo un hombre contrató a un grupo de obreros para que fueran a trabajar en su campo y acordó en pagar a cada uno un denario. Pero a la hora de cobrar, algunos pretendieron más pago a lo que el dueño de la viña se negó, mostrándolos que para Dios todos los servicios hechos con amor tienen el mismo valor. Pero es una cosa interesante que gracias a esta parábola sabemos que el denario era el salario de un día de trabajo de un obrero. También aparece en la primera multiplicación de los panes, cuando Jesús pide a sus discípulos que den de comer a la gente. Y estos le responden que lo siento, pero se necesitarían unos 200 denarios, o sea, el salario de 200 días de una persona, o el salario de 200 personas de un día, para pagar a los 5.000 hombres con sus mujeres y sus niños. Es verdad que los números son exagerados de los que había, pero denota la gran cantidad de personas. En la parábola de los 2 deudores vuelve a repetirse la cuestión del denario. Era uno que debía 500 y el otro 50, y ambos son perdonados por su acreedor. La misericordia es típica de Lucas, así que es el que nos lo cuenta. En la parábola del buen samaritano también aparece el denario, porque el buen samaritano paga al dueño de la posada 2 denarios para que el posadero cuide del herido. Algunos piensan que 2 denarios en aquel tiempo podrían haber servido para pagar un mes de alojamiento, comida y atención de una persona. Si es así la realidad, los 2 denarios no son un simple detalle en la historia, sino también una clave de lectura. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque muestra hasta dónde llegó el amor y la compasión del buen samaritano por el desconocido que encontró tirado en el camino de Jericó. O sea, lo encuentra, no se sabe que la paliza que le han dado, la pela que le han dado, va a tardar varias semanas en curarse. Entonces él paga el equivalente de una posada de un mes o de 2 meses para que pueda ser cuidado y atendido. El denario también es la moneda que los fariseos le mostraron a Jesús cuando quisieron tenderle una trampa y le preguntaron si era lícito o no pagar el impuesto. El denario tenía de un lado la imagen del emperador Tiberio, con la inscripción Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, y del otro lado la diosa Paz sentada. Cuando quisieron tentarle a Jesús, le enseñaron la moneda y Jesús entonces le preguntó: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos, que no eran estúpidos, sabían leer y escribir. Pensemos que entre ellos estaban los escribas. Fíjense que es interesante que los que más trabas y problemas le ponen a Jesús son los intelectuales y eclesiásticos, aquellos que supuestamente conocen la Escritura, conocen la ley de Dios, pero son los que más trampas hacen y más zancadillas ponen. Cierro paréntesis. Ahora Jesús les pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos, muy orgullosos, se sintieron: pues ¿de quién va a ser la inscripción y la imagen? Pues del César. Y Jesús le dice bien claro: pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿No hay nada reflejado en esa moneda que diga que es de Dios? Pues fuera, ¿entiende? Ahora, hay otro detalle también curioso con el denario, con la moneda. Poco antes de la pasión de Jesús, un día en Betania, se cree que en casa de Lázaro, una mujer derramó perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús y los presentes la criticaron diciendo que se podía haber vendido por 300 denarios, o sea, el salario de prácticamente un año. Y dar el dinero a los pobres. Marcos nos cuenta esta historia. Si con 200 denarios podía darse de comer a 5.000 trabajadores, a 5.000 hombres, el valor de este perfume alcanzaría, por tanto, para pagar una cena, pues a 7.500 personas. Si 5.000 comerían con 200, con 300 denarios tendrían que ser más o menos 7.500 personas. Aquella mujer se lo dio a Jesús porque eran justamente lo más valioso que ella tenía. Otra referencia, la segunda moneda romana, de las 4 monedas, el denario, la segunda es el as.
equivale a una 16ª parte de denario, o sea, un denario dividido en 16 partes. Solo aparece el as en un sermón de Jesús cuando enseña a sus discípulos a confiar en la providencia y les dice: ¿no se venden acaso 2 pajaritos por un as? Y ni uno solo de ellos cae por tierra sin el consentimiento del Padre. Está en Mateo 10:29. El Evangelio de Lucas transmite esta frase de una manera diferente. No se venden 5 pajaritos por 2 ases y Dios no se olvida de ninguno de ellos. O sea, uno presenta una versión, pero la moneda es la que aparece, el as. O sea, el precio de los pajaritos, 2, o sea, medio as, un pájaro. Pero si el pagador compraba 2 ases, en vez de 4 le daban 5. O sea, como hacemos nosotros en la rifa, compran un paquete de 5 y van 6, me parece que son. Por cierto, que tenemos una rifa, antes que se me olvide contárselo, porque uno hablando con tanto dinero, se acuerda uno que de los dineros y de las ayudas y demás. Porque acuérdense que tengo que pagar el comienzo de mes, el comienzo de julio, tengo que pagar la radio. Y son muchos chavos. Así que ayúdenme, que siempre en el verano es cuando andamos cortitos. Pero continuamos. La tercera moneda romana es el cuadrante. Valía unas 64 partes del denario. Imagínense el denario, 16 partes menos el as, 64 partes menos el cuadrante. Se le habla del cuadrante en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús dice: ponte de acuerdo con tu enemigo rápido y mientras caminas a su lado, no sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. De allí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5:26. Es un consejo muy práctico, como todos los que daba Jesús. Recomienda evitar problemas mayores, solucionando cuanto antes los problemas menores. A veces, por no haberlos arreglado a tiempo, hemos tenido que pagar un alto precio, el último cuadrante. Y de la cuarta moneda, era una palabra griega, una moneda griega, era el leptón o una blanca, la más insignificante de las monedas. Valía unas 128 partes del denario, o sea, vendría siendo un centavo. Si el denario es $1, el denario $1, el as vendría siendo 10 centavos, sí, 25 centavos. El as vendría siendo 25 centavos. Y el cuadrante vendría siendo 10 centavos, 5 centavos vendría siendo. Y el leptón vendría siendo, pues eso, 5 centavos, más o menos. También se le llamaba la blanca, la más insignificante de las monedas. Aparece en la escena de la pobre viuda que al dar limosna en el templo puso en la alcancía 2 leptones o leptas. Marcos 12:42 y Lucas 21:2. Nadie lo notó, era tan pequeña la moneda, tenía tan poco valor que nadie se fijaba. Muchas veces nos pasa eso en la iglesia. Tenemos una persona pues pobrecita, con ropa sencilla y echa pues 10 centavos o 15 centavos y no nos damos cuenta, pero si alguien va y echa un billete de $100, enseguida nos damos cuenta. Es igual que, dicho entre paréntesis, cuántas veces vamos a la iglesia con el dinero justo y entonces tenemos un billete de $5 y lo cambiamos en la canasta, como si en la canasta fuera el que pase fuera una casa de cambio. Mejor que si va a dar algo, llévelo ya preparado. Si no, pues mire, no lo dé. Si no se puede, no se puede. Si nadie le obliga a uno. Todo esto sale por hablar de dinero. Nadie notó, solo Jesús, y le dijo a sus discípulos: la viuda dio más que todos los ricos, porque estos dieron de lo que les sobraba. En cambio, ella dio lo que le hacía falta para vivir. Finalmente, en la época de Jesús había 2 monedas que, aunque no estaban acuñadas y no existían realmente, se las empleaba de manera teórica o simbólica para indicar grandes cantidades de dinero. Una de ellas es el talento, palabra que aludía a la antigua medida de peso. Se la usaba para indicar 6.000 denarios. O sea, un talento vendría siendo el equivalente de 6.000 días de trabajo.
O sea, 6.000, si el año tiene 365 días, 10 años sería el equivalente de 10, prácticamente casi 20 años de trabajo, un talento. El talento aparece 2 veces en los evangelios. La parábola, la primera en la parábola del rey que perdona a su siervo, y le perdona 10.000 talentos, o sea, una cosa fantástica, una cosa inimaginable. Y después no quiere perdonar a un compañero 100 denarios. O sea, a él le perdonan 10.000 talentos, o sea, 10.000 o sea, 1.000.000 de pesos, más o menos 1.000.000 de denarios y demás. Y él no es capaz de perdonar unos centavos. El centro de la palabra es la comparación entre ambas monedas. Los 10.000 talentos, unos 60 millones de denarios, era una suma increíble jamás vista por judío alguno, y superior al presupuesto de toda la provincia de Judea. Entonces, sin embargo, la deuda del compañero eran 100 denarios, o sea, el salario de 100 días. Si se hubiera querido pagar las deudas, la de 100 denarios se podría haber hecho en el bolsillo de cambio. La de 10.000 talentos tendría que haber sido transportada por unas 8.000 personas, cada una con una bolsa de monedas de unos 30 kilos, 60 libras de peso, que marchando a 1 metro de distancia habrían formado una fila de casi 8 kilómetros. O sea, la barbaridad más bárbara de las barbaridades. Y es capaz de perderles, le perdonan esa deuda, pero no es capaz de perdonar unos centavos. Hay otra cita de la palabra talento como moneda en el Evangelio. Está en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, en la que un propietario, antes de viajar, entrega a cada uno de sus servidores 5 talentos, 2 talentos, 1 talento según su capacidad. De esta parábola se divide la actual palabra talento, que ya no significa moneda, sino capacidad o actitud para hacer algo, porque se interpretó por esto talento alejado con el propietario, simbolizan las diversas capacidades dadas por Dios a los hombres. Hay otra moneda para expresar grandes cantidades, y era la mina. Equivalía a 100 dracmas, y solo aparece en la versión de Lucas de la parábola de los talentos. Como los lectores de Mateo eran de un nivel social más bien próspero y acomodado, no tuvo problemas de mencionar el exorbitante talento. Pero como Lucas escribe para lectores más bien pobres, prefirió cambiar la moneda por la más modesta mina. O sea, aquí ya hay que saber leer con astucia el Evangelio. Y el Evangelio, Mateo está dirigiéndose a una comunidad que es pudiente, procedente del judaísmo, son nuevos cristianos, nuevos creyentes, y por eso usa la palabra talento, porque ellos sabían manejar esas grandes cantidades de dinero. Se podían hacer una imagen de ello. Sin embargo, como Lucas escribe a la gente común y corriente, y muchos de ellos eran de origen griego, que no tenían nada que ver, no conocían nada del mundo romano ni del mundo judío, por eso Lucas habla de otro tipo de monedas, de las monedas que conoce y maneja su gente. Ahora, de lo que expresado surgen las referencias de las diversas monedas que se efectúan en numerosos paisajes bíblicos. Se encuentran mayormente en las interesantes, ilustrativas y certeras parábolas que difundió Jesús en los años de predicación y peregrinaje por diversos pueblos de la antigua Palestina, demostrando que conocía perfectamente las monedas circulantes, sus valores y su poder adquisitivo de cada una de ellas. Jesús sabía en qué mundo vivía y sabía a qué estaba hablando, y sobre todo era la experiencia de la vida. Jesús aprendió muchas cosas con la experiencia de la vida. No me vengan con historia de que él era el Hijo de Dios y como era el Hijo de Dios lo sabía todo desde el primer momento. No, entonces no se hubiera hecho como nosotros. Entonces San Pablo sería un embustero. Nos dijo, se hizo todo, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Entonces fue aprendiendo, fue tajureando, fue llevando un hombre inteligente, buen carpintero, buen albañil, buen cerrajero. Y entonces sabía de negocios, sabía cuánto valía una cerradura, cuánto valía arreglar una puerta, cuánto valía reparar un barco. Porque una de las razones por las cuales Jesús se dirige a Cafarnaúm, porque allí hay negocio. Allí hay un cruce de gente que están llegando todos los días, a todas las horas, desde Egipto, desde otras partes de la Galilea,
camino de Siria, camino para llegar a Roma. Es una zona cosmopolita, pequeño pueblo, porque Cafarnaún hoy en día son 4 piedras mal contadas. Pero allí donde estaba la gente, allí fue Jesús. Por eso vayamos, una de las ideas que quiero inculcarles es que vayamos bajando a Jesús al pie, al ground, a la tierra de cada día. Porque esa es la mejor cercanía que tenemos con Él. Él era trabajador, sabía de su salario, sabía trabajar, conocía la moneda, conocía los intercambios, conocía los impuestos. ¿Qué más queremos para Él? Era igual que nosotros, pero distinto. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Descubriendo el Siglo XXI, que es el P.O. Box 1170 1170, New York, New York 118. Y que nuestro teléfono es el 212-244-4778. Continuamos y cambiamos de tercio, dejamos las monedas para el banco. Jesús conocía perfectamente el mundo económico, conocía el valor de las monedas, sabía lo que costaba el trabajo de cada día, porque era un currantito, como dicen en España, un trabajador más como otro cualquiera, y no quería privilegios. Uno de los privilegios hemos sido después nosotros, que hemos empezado a pedir y a exigir que precisamente porque trabajamos para Él queremos privilegios. Vamos a cambiar de tercio, nos quedan 10 minutos y quiero seguir más o menos el orden que les había dicho al comienzo de nuestra tertulia. Estamos viendo la presentación de los libros sapienciales y vamos a conversar hoy sobre el libro del Eclesiastés o Cogelet. Eclesiastés es la traducción castellana de la palabra hebrea Cogelet. Las 2 palabras designan al autor del libro. Del libro Eclesiastés quiere decir predicador y maestro el que dirige una asamblea. O sea, el autor, igual que podemos Génesis, los orígenes, Salmos, las canciones, Cogelet o Eclesiastés, viene siendo la palabra hebrea, designan al autor del libro. O sea, García Márquez, Vargas Llosa, Miguel de Cervantes, por citar 3 literatos latinoamericanos y español. Entonces, Eclesiastés viene siendo predicador, maestro, el que dirige una asamblea. Entonces, su verdadero autor era un maestro desconocido que vivió entre los años 300 y 200 a.C. No sabemos quién es el autor. Se ha llegado a la conclusión que es el recopilador de una serie de dichos, una serie de refranes, una serie de reflexiones que se usaban en la asamblea. No, recuerden que la palabra asamblea en griego se dice eclesía, iglesia. Pero había ya asambleas antes de Jesús en el mundo griego. Y el mundo griego, sobre todo el mundo de Alejandría, lo que hace es absorberse, ser absorbido por las nuevas civilizaciones, las nuevas culturas que van llegando a ese mundo filosófico y teológico y cultural y religioso griego. ¿Qué características tiene? Tiene 3 características. El tema tratado, si bien es originario en su manera de desarrollo, tiene influjos de la literatura egipcia, por ejemplo, del diálogo de un desesperado con su alma y del canto del arpista. También tiene
influencias de la zona mesopotámica. O sea, zona mesopotámica estamos hablando de parte de Irak, parte de Kuwait, parte de Siria y parte de Kurdistán. O sea, ese rincón que hay ahí, por allí para adentro, como diría mi amigo. Tiene influencias del egipcia, el diálogo de un desesperado y el cántico del arpista, y también mesopotámica, teodicea babilónica, o también obedece a ciertas corrientes filosóficas griegas, el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo. Son por así decir, las fuentes de las que el autor bebe para presentar algo parecido en el mundo judío. Tiene un recurso, hay una sensación de un cierto desorden en los temas. Va repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos temas a lo largo del libro. O sea, lo importante es tomar los temas centrales y ver cómo los va repitiendo continuamente. Recurre a la reflexión en torno coloquial, salpicada con citas de máximas tradicionales, que a veces el autor rebate, o sea, discute y no las rechaza, o no las distorsiona hábilmente, avanzando siempre por una figura literaria de los contrastes. Ciertamente hay que reconocer que era un profundo conocedor de la literatura griega, de la forma de escribir en griego. Por eso, y conoce y sabe moverse bien en ese mundo de la literatura y de la redacción. Siempre avanza por contrastes. Ahora, el libro, en el fondo, si lo fuéramos a definir, es una reflexión filosófica sobre la vida y sus aspectos más problemáticos. O sea, reflexiona qué es la vida, qué hago yo con esta vida, qué hago yo en este mundo. Entonces eso es lo que le cuestiona a él. Y el libro no es sistemático, no tiene ni orden ni concierto, como decimos vulgarmente. Ahora, ¿cuál es el fin del libro? La finalidad. La finalidad es bien sencilla: mostrar el valor de la vida humana y el camino para adquirir la felicidad y la sabiduría. La vida humana tiene un valor, hay que demostrarlo. Y a la vez, el camino para adquirir la felicidad y la sabiduría, porque todos andamos buscando lo mismo, ser felices. Esto es una alternativa, una forma de alcanzar la vida. Hay ciertos temas que van a ser importantes. Uno de ellos es Dios, el tema de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en el complejo y sombrío panorama de las reflexiones de Kohelet? El autor del libro es creyente y hace continuas referencias a Dios. En 12 capítulos que tiene el libro habla 32 veces de Dios. Pero no el Dios de las grandes tradiciones históricas y proféticas del Antiguo Testamento, ni el Dios de Job o el resto de los libros sapienciales. El Dios que nos presenta el Kohelet es un Dios ante todo creador y juez. Desde esa clave el autor nos habla de las obras de Dios inaccesibles a los hombres, de su gobierno del tiempo y de la eternidad, que el hombre no logra desentrañar, de su juicio sobre las acciones de los hombres, aunque sin perspectiva trascendente, y de los sencillos bienes que otorga según su libre voluntad como recompensa. A este libro se le podría añadir que le falta una visión cristiana de la vida, del dolor, del placer. O sea, no toca como toca Job esos temas. No obstante, el libro cierra las puertas a la esperanza de falsos paraísos en la tierra. No llega ciertamente a vislumbrar la verdad de un reino en la eternidad feliz, y en la eternidad feliz con Dios, pero en su desencanto radical se ve ya la premisa necesaria al camino de la revelación que nos va a traer el Nuevo Testamento. No tenemos aquí una morada permanente, sino que vamos en busca de la futura, nos recuerda la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 14. Presenta en definitiva a Dios como aquel que determina todo lo que acontece y es insondable hasta el punto que el hombre no alcanza a conocer lo que Dios ha establecido. El libro termina con una invitación. Después de todo lo dicho, teme a Dios y observa los mandamientos, porque Dios va a tomar cuenta de todas nuestras acciones y conocerá todo lo que está oculto, sea bueno o malo. En el capítulo 12, versos 13-14. Les invito a que lo vayan leyendo, vayan metiéndole el diente al libro, porque es bien interesante y bien edificante, y parecería que estuviera escrito hace unos años, después de esos movimientos existencialistas, nihilistas que han invadido nuestra sociedad.
Así suena el Cogelet. Terminamos. Les pido una cosa. Recen por nosotros. Si nos pueden mandar unos centavitos, pues mire, benditos a Dios, los vamos a agradecer porque tenemos que pagar la radio. Y ahora llegan ya las vacaciones y la gente se va, lo cual me parece legítimo y magnífico, y les envidio hasta cierto punto, pero ayúdennos. Lo bendito, yo sé que la tertulia es buen programa, pero yo con decirle al dueño de la emisora que tengo un buen programa, me va a decir, bueno, ¿y qué? Yo tengo una buena emisora, me va a decir él. Así que, pero lo más que les pido es que recen por nosotros, para que el Señor nos vaya siguiendo iluminando, para ver cómo les vamos llevando la palabra de consuelo, de alegría, de esperanza a todos. Ya me están diciendo del control que tenemos que cortar, así que les deseo una semana muy feliz, que Dios les bendiga a todos, que les acompañe en todo momento. Sean felices, inténtenlo. Hasta el próximo jueves. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.